Hola y bienvenidos a este video número 174. Hoy vamos a continuar hablando sobre Tito 2.14. De hecho, voy a leer 2.14 ahora. Dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Y estamos hablando del hecho de que Dios tiene una gente peculiar que ha escogido desde la fundación del mundo para ser salvos, predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo, exactamente como Pablo escribió en el libro de Romanos, en su carta a Roma. Y entonces estamos mirando muchos versículos que respaldan esta doctrina o esta enseñanza bíblica. Y estamos también mirando todo esto bajo Juan 1.9 y el hecho de que cuando dice alumbra a todo hombre, que significa que Dios iba a traer por medio de Cristo Jesús salvación no solamente a la raza judía o de los hebreos, sino a los gentiles también, en acuerdo con sus promesas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, su promesa a Abraham y lo que fue profetizado por medio de Isaías en varios lugares. Entonces, ahora vamos a seguir mirando versículos que hablan otra vez sobre que el hecho de que todo hombre entendido en su contexto no habla solamente de judíos, sino de gentiles también. La semana pasada hablamos sobre Efesios 2, 11 al 22 y es donde terminamos. Hoy vamos a seguir con varios versículos del libro de Juan, Ezequiel y en el libro de Mateo también. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu palabra que nos guía día tras día tras día. Y Padre, por haber puesto en tu gente un oído para oír y un ojo para ver, porque sin esto, Padre, es muy fácil perdernos en todas las doctrinas que existen en el mundo y así andar confundidos. Pero Padre, nos hiciste una promesa por medio de Ezequiel de cambiar nuestro espíritu, poner tu espíritu en nosotros, cambiar nuestro corazón de carne, de piedra a carne y también hacernos cumplir con tus propósitos, tus mandamientos y preceptos. Y te damos gracias porque sabemos que la carne, el enemigo, el Satán más fuerte, el adversario más fuerte en la vida, nos detiene, está luchando contra nosotros día tras día de hacer lo que es correcto en tus ojos. Y entendemos, Padre, que en esta lucha es donde tenemos que crucificar el yo y caminar en el camino estrecho, día tras día, sacrificando este hombre exterior para que el hombre interior puede crecer. Padre, sabemos que todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Y es lo que pedimos, Padre, las fuerzas para seguir en este camino. Y en específico, Padre, en estos días tan oscuros, donde todo el mundo anda en locura, Padre, y todo lo malo que miramos día tras día de los gobiernos, de todo, Padre, es difícil y pedimos, Padre, que nos guardas de toda maldad. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Pues ahora vamos a ir a Juan 12 y estamos hablando otra vez sobre el hecho de que todo hombre, la frase todo hombre o cosmos o todo el mundo en el Nuevo Testamento tiene un sentido de hablar de no solamente judíos, sino gentiles también, pero en ningún lugar habla de cada
individuo, que cada individuo va a ser salvo, que cada individuo tiene la oportunidad de ser salvo. Y estamos investigando esto a profundo porque es una doctrina muy importante y todo esto bajo Juan 1:9 y obviamente Juan 3:16, porque en mi opinión Juan 3:16 es uno de los versículos más sobre todos mal interpretados de las Escrituras, porque quieren aplicar a este versículo el significado de cada individuo. Y como estamos mirando simplemente en el contexto de las Escrituras, no es la verdad. Muchos me dicen y me han mandado comentarios sacando un versículo fuera del contexto y me dicen, siempre es así, me dicen, mire lo que dice este versículo. Y pues la verdad, no estoy peleando contra un solo versículo en sí mismo, porque sí, el versículo Juan 3:16, por ejemplo, dice, por cuanto Dios amó al mundo. Pero este tiene un significado dentro del contexto de Juan capítulo 3 y dentro de todo el libro de Juan y más dentro de todas las escrituras. Y es lo que estamos haciendo, mirando el contexto para ver qué es lo que Juan quería comunicar con nosotros aquí en el año 2022. Desde la primera época, qué es lo que quería que nosotros entendiéramos. Este es muy importante verlo de su punto de vista, no del punto de vista de bautistas o mormones o testigos de Jehová o católicos o cualquier denominación cristiana que existe. Tenemos que entender lo que Juan quería decir y espero que lo estamos logrando por medio de estos videos. Entonces vamos a Juan 12:32. Juan capítulo 12 versículo 32. Aquí otra vez examinando las cosas que Juan dijo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Recuerden, si creemos todo lo que fue escrito en las Escrituras, Pablo lo dice claramente que toda escritura es inspirada por Dios. Y entonces, si este es el caso, tenemos que recordar que no estamos leyendo palabras de hombres, sino palabras que el Espíritu Santo puso en los hombres para ayudarnos a nosotros los creyentes a entender las escrituras. Entonces, aquí en Juan 12:32, otra vez hablando de que el hecho de que Cristo vino para sacar de las tinieblas judíos y gentiles igual como los judíos. Entonces, 12:32, Cristo, las palabras de Cristo aquí, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, una vez más, hago la pregunta, a todos, ¿Cristo está atrayendo a todos a sí mismo? Vamos a ver la respuesta de esto en Juan 6:44. Recuerden, este fue dicho por Cristo antes de lo que leemos ahorita en Juan 12, porque en 6:44, aquí claramente dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastre. Entonces, ¿por qué no digo trajere como dice en este versículo? Porque la palabra griega es el kuo. De hecho, vamos a verlo porque es importante una vez más ver estas cosas en el griego. Y esta palabra atraer en el griego es número 1670 y es el kuo. Y esta palabra en específico tiene una sola definición, es arrastrar. Arrastrar. Entonces,
Pues yo creo que todos entienden lo que quiere decir arrastrar. El hombre no llega por su propia voluntad. Dios tiene que arrastrar los suyos hacia a Cristo. Y en esto es cuando Cristo entonces entiende o sabe quiénes son los de Dios, que Dios ha escogido, porque Cristo mismo lo dice en Juan 17. Y si volvemos a Lucas 10, 21 y 22, que claramente van mano en mano con todo esto, miramos aquí que dice, Cristo hablando, te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces le agradó al Padre esconder de los sabios y entendidos las cosas que Cristo estaba trayendo a su gente. Versículo 22. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y escuchan, otra vez repito, porque hemos visto este versículo mucho, porque es clave al entender quiénes son los que van a conocer al Padre. Son los que el Padre está arrastrando a Cristo, y aquí Cristo dice, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces, el Padre arrastra los elegidos a Cristo, y ellos, una vez que reconocen su maldad, su necesidad por un Salvador, entonces Cristo va a revelar a ellos el Padre, y van a crecer y madurar en su conocimiento de la verdad, su conocimiento de los mandamientos y preceptos, en acuerdo con Ezequiel 36, la promesa de hacernos a cumplir con sus mandamientos y preceptos. Entonces, creo que otra vez las escrituras se explican a sí mismas, y entonces no tenemos que buscar lejos para ver, nada más que tenemos que buscar. Y muchos otra vez les gusta enfocar en un solo versículo sin comparar todo en el contexto de las escrituras. Bueno, vamos a Juan 10, 14 al 16. Juan capítulo 10, 14 al 16. Aquí otra vez Cristo hablando de ser el pastor, el buen pastor, y vamos a leer de los versículos 14 al 16. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Por qué conoce a sus ovejas? Porque Dios reveló al Hijo, arrastró al Hijo las ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Noten aquí, Él no está poniendo su vida para las cabras. Recuerden, hay cabras y hay ovejas. Y al fin de los tiempos, Cristo va a separar las ovejas de las cabras. Por mientras existen juntos. Y cuando hablamos de Juan 1:9, esta es una de las cosas que vamos a ver. El hecho de que existen juntos en este mundo, y dice que Cristo viene para alumbrar a todo hombre. Una de las opciones que vamos a ver y que estamos estudiando ahora es el hecho de que su luz, en el sentido de perseverar a la gente, es para todos ahorita, pero la salvación no. Y esto lo vamos a ver, espero, en este video, sino en el próximo. Entonces, miramos que Cristo viene para las ovejas. Las ovejas y las cabras van a crecer juntos, pero al fin del tiempo, las cabras no van a quedarse en la presencia de Dios. Otra cosa que quiero mencionar acerca de esto: un animal que nace cabra no va a cambiar su naturaleza.
Cabra es una cabra. Una oveja es una oveja. No se puede transformar a otra cosa. Biológicamente es imposible. Yo sé que vivimos en un mundo ahora donde dice que una persona puede escoger su género, pero el hecho de que nació uno o otro, así es para toda la vida. Tal vez puede cambiar su apariencia, pero su ser no se cambia. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Un lobo puede aparecerse como una oveja. La Biblia nos dice esto, pero adentro todavía es un lobo. Aquí Cristo diciendo, leyendo de 14 a 16, dice en 15, pongo mi vida por las ovejas, no por las cabras. También tengo otras ovejas. Aquí miramos que hablando de los judíos, un redil que tiene judíos, ovejas judíos, y otro redil que tiene ovejas gentiles. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, Cristo está juntando dos grupos de ovejas en un solo grupo. Este es muy importante. Vamos a brincar a 11, 51 y 52. Capítulo 11 en Juan 51 y 52. Dice, y esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Noten esto, ¿cuál nación? Otra vez, hemos hablado de Israel espiritual y Israel literal. Entonces, y no solamente por aquella nación, los judíos, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces aquí miramos en cumplimiento de todas las promesas y de lo que acabamos de leer en Juan 10, que Cristo vino para juntar todos los que están dispersos. Bueno, vivimos aquí en México, obviamente dispersos en el sentido que no estamos en Israel. Miramos a gente, bueno, gente de todas naciones en todo el mundo. Hay un remanente de gentiles en todas partes. De hecho, hay judíos en todas partes de todo el mundo. Hay muchos judíos que viven aquí en México, como me imagino en todas partes del mundo. Pero Dios está arrastrando a algunos, los que Él ha escrito sus nombres en el libro de la vida desde la fundación del mundo, para vivir todos juntos en un solo redil bajo un solo pastor, como Cristo mismo dijo. Vamos a volver atrás a Ezequiel 34. Y aquí vamos a ver en Ezequiel 34 el versículo 23. Nos dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él será su pastor. Otra vez, miramos el cumplimiento de esto en Juan capítulo 10, Cristo hablando de sí mismo. Y todo esto está en acuerdo con las profecías que miramos en Isaías 42:6. Vamos a 42:6, Isaías 42, el versículo 6, aquí nos dice, yo, Jehová, te he llamado en justicia y sostendré tu mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles. Aquí otra vez, estamos mirando el cumplimiento de estas profecías, o estas profecías en el nuevo pacto, bajo el nuevo pacto, en que Dios iba a incluir los gentiles, un grupo, un remanente, en su plan de salvación. Vamos a ver 49:6. Isaías 49, el versículo 6.
Y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las naciones, aquí hablando de los gentiles, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces aquí miramos el plan de salvar a los gentiles junto con las tribus de Jacob. Entonces, y recuerdan, cuando llegamos el libro de Hebreos, miramos que Cristo es sumo sacerdote de la tribu de Judá y nosotros somos sus hermanos, entonces fuimos adoptados. Entonces, nosotros por adopción somos parte de la tribu de Judá, no por sangre, sino por la sangre de Cristo, pero por adopción. Entonces, pero para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Siempre ha sido el plan de Dios y el propósito de Dios de salvar un remanente de gentiles. Vamos a Isaías 56, 8. 56, el versículo 8. Aquí otra vez mirando la profecía. Dice el Señor Jehová, el que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniré otros a él, además de los que están a él congregados. Entonces, otra vez, tenemos que recordar que los judíos, por menospreciar la palabra de Dios, por ser celosos en el sentido, o orgullosos en el sentido de haber sido una nación elegida, no miraron estas cosas cuando los profetas los profetizaron. De hecho, otra vez, cuando llegamos a Jeremías 44, miramos que dijeron, no vamos a seguir la palabra que sale de la boca del profeta, sino de nuestra propia palabra. Y entonces, y llegando a Malaquías 1:6, miramos que ellos menospreciaron la palabra de Dios. Entonces, no entendían estas cosas. De hecho, vamos a Juan capítulo 8. Juan 8, y si recuerdo bien, creo que es 43. Es posible que estoy equivocado aquí, pero no, es 43. Y dice, Cristo hablando a los fariseos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él contesta la pregunta, porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces ellos no entendían, todavía no pueden entender. Dios ha cegado los ojos de los judíos. De hecho, quiero verlo de nuevo. Vamos a Proverbios, capítulo 20, el versículo 12. Una vez más, entendiendo, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Jehová. Entonces, los que no tienen ojo para ver y oído para oír es porque Dios los tiene cegados. No pueden ver, nunca van a oír. Dios tiene que abrir estas cosas, ambas cosas, para que el hombre pueda entender. Si no lo hace, no va a entender. Hemos hablado en el pasado sobre entender las escrituras de una manera intelectual. Yo no digo que alguien puede leer las escrituras y que no entender intelectualmente las cosas que están escritas. Yo creo que hay muchos que intelectualmente entienden las escrituras. Pero Pablo habla específicamente en 1 de Corintios. De hecho, vamos a 1 de Corintios para ver este versículo una vez más. En 1 de Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe, no decoma, no puede extender los 10 dedos las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Este va mano en mano con todo lo que acabamos de ver, Proverbios 12, 20 y 12, y lo que estábamos mirando en Isaías 56, 8. Todo esto tiene que ver con este hecho, que Dios tiene que abrir los ojos. Y de las cabras no abrió los ojos y nunca va a abrir los ojos de las cabras, solamente de las ovejas. Vamos a Hebreos 7, 25. Hebreos 7, el versículo 25. 7:25. Otra vez, uno de mis favoritos libros que en mi opinión debemos pasar mucho tiempo leyéndolo para entender lo que fue escrito, porque tiene muchas respuestas a las preguntas que nosotros hacemos. Pero bueno, aquí en el versículo, déjame leer desde 23. Y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes, ya que por causa de la muerte no podían permanecer. Mas hablando del sumo sacerdote, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Noten lo que dice aquí. A los que por él se acercan a Dios. Otra vez. Bueno, vamos a leerlo. Déjame terminar este versículo. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a volver a Juan, capítulo 1, y vamos a ver el versículo 13. Versículo 13. Aquí nos dice, los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces, creo que aquí tenemos la respuesta. Pues vamos a volver, Hebreos 7:25, porque quiero que ustedes escuchen estas cosas, que las vean juntos o juntas para poder comparar escritura con escritura. Y aquí en 25, por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. No olviden, acabamos de leer en el libro de Lucas 10, 21, 22 específicamente, que Cristo va a revelar a los suyos acerca de Dios, a los que Él quiere. Entonces, no tiene nada que ver, como miramos en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hombre no puede extender sus 10 dedos, no puede entender espiritualmente estas cosas. Dios tiene que dar el ojo para ver y el oído para oír. No hay otra manera. El hombre no puede decomai, extender sus 10 dedos y recibir estas cosas. Intelectualmente puede entender, pero espiritualmente no puede entender. Y estas cosas uno tiene que entenderlas espiritualmente. Es por eso que cuando los que entienden la Biblia intelectualmente leen Juan 3:16 y dicen, mire, obviamente aplica a cada individuo, pero los que son espirituales entienden que la palabra cosmos no habla de cada individuo que ha existido desde Adán hasta el último o la última persona. Hay cabras, hay lobos. Estas cabras y estos lobos, Dios no los ama. Cristo no se sacrificó en la cruz por ellos. Solamente se sacrificó en la cruz por su esposa, la iglesia elegida, la eclesia, los llamados fuera. Entonces, es imposible decir que Dios ama a cada individuo si no ama a cabras
y a lobos. Lo hemos visto, lo hemos leído esta mañana en estos versículos. Entonces es imposible entender cosmos a significar o que se implica a cada individuo que ha existido desde Adán hasta la última persona. Bueno, como dice aquí, voy a leer Hebreos 7:25 una vez más. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a concluir aquí. La semana próxima vamos a seguir hablando sobre estos hechos de que la palabra o la frase todo hombre no quiere decir a cada individuo, sino habla de judíos y un remanente de judíos y un remanente de gentiles. Y vamos a ver en 1 de Timoteo 4:10 es donde vamos a hablar sobre esta frase donde dice que Dios que es salvador de todo hombre y lo que quiere decir. Por mientras es todo, y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.